Buenas tardes, mi nombre es Daniel Verdigo Alonso, graduado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pablo de Olavide y actualmente estudiando el máster de Comunicación, Cultura, Sociedad y Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Vengo a presentar un artículo, la actualización de mi trabajo de fin de grado a este congreso. El título de este trabajo es una aproximación a la competición electoral entre Andalucía y el Partido Socialista en la elección andaluza de 2018 y como subtítulo, ¿qué ocurrió en la izquierda? Un intento de averiguar qué pudo pasar para que la derecha pudiera gobernar Andalucía. Como introducción, me gustaría cargar varios puntos que creo que son de sobra conocidos por la audiencia, pero son relevantes para entender los objetivos y la finalidad de este trabajo. Por un lado, el cambio político ocurrido en Andalucía. Como pudimos ver en las elecciones del 2 de diciembre, la hegemonía socialista, una de las más largas de Europa, rivalizando con Baviera y otras regiones de la Comunidad Europea, terminó. El 2 de diciembre, pese a ganar las elecciones, la izquierda no sumó y la derecha consiguió el poder, obteniendo el Partido Socialista 33 parlamentarios, la izquierda en su conjunto 50, pero la derecha obtuvo 59. Esto se debió a diversos fenómenos que vamos a tratar de ver en este trabajo. Uno de ellos, que también ha parecido tan relevante como para incluir la propia introducción, es la desmovilización de la izquierda. Como pudimos ver en las elecciones, la derecha no obtuvo mucho más votantes de lo que ya había tenido en anteriores elecciones, manteniéndose en torno a los 1.850.000 votantes. En cambio, la izquierda se desmovilizó, como pudimos ver con Adelante Andalucía obteniendo la suma de escaños similar a la que obtuvo en las anteriores elecciones, pese a ir en la coalición Podemos Izquierda Unida, y al PSOE perdiendo 14 parlamentarios. Por último, también me ha parecido muy relevante para centrar esta investigación en la izquierda, que por primera vez en Andalucía, desde, podemos hablar de tiempos de los 80 y 90, ha concurrido a las elecciones una coalición de izquierda regionalista. Regionalista en el sentido de que estaban partidos estatales como Izquierda Unida y Podemos, pero a su vez en esa coalición aparecían dos pequeños partidos minoritarios, es cierto, pero de tono nacionalista andaluz o regionalista andaluz, conocidos como Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista. Para entender estas elecciones, creo yo que debemos ver tres puntos principales. Por un lado, el adelanto electoral. Un adelanto electoral anunciado por Susana Díaz meses antes de la que hubiera sido la convocatoria electoral, que como vimos en la mayoría de las comunidades autónomas fue en el año 2019 en mayo, Andalucía hubiera sido en marzo, nos tenemos 2015, pero en Andalucía esas elecciones se adelantan al 2 de diciembre. ¿Por qué? Encontramos diversos motivos. El principal, la ruptura del pacto entre Juan Marín y Susana Díaz, entre el Ciudadanos y el Partido Socialista, una ruptura que, como vimos, quizás en la prensa le empezó a venir bien a Juan Marín. Además, unas elecciones que Susana Díaz, el Partido Socialista, intentó trasladar a la clave andaluza. No quería concurrir en el ciclo electoral de las elecciones generales estatales y tampoco en el ciclo de otras comunidades autónomas, que eran elecciones en clave andaluza. ¿Por qué? Porque eso le permitía escapar de lo que está ocurriendo en Cataluña, de esa alianza o ese pacto de la moción de censura, ese gobierno Frankenstein que tanto se comentaba en la prensa, y quizás eso fue bastante relevante para comprender el resultado posterior. En segundo lugar, la propia campaña electoral. Una campaña electoral donde prácticamente vimos un monotema, Cataluña. Durante la semana de campaña también vimos otras cosas, como Moreno Bonilla iniciando la campaña en el Puticlub Don Ángelo, otro asociación de campaña electoral se escapa a los objetivos de este trabajo porque también tuvieron relevancia, pero sobre todo la campaña se centró en Cataluña. Como pudimos ver en los debates, la derecha martillaba con el tema de Cataluña y la izquierda se veía como en cierta medida comprometida. Por un lado, Susana Díaz teniendo un discurso, por así decirlo, de equilibrista, intentando mantenerse entre el respeto al Estado de las autonomías y su crítica al independentismo, y una Teresa Rodríguez que directamente no se quiso posicionar. Ella quería hablar de los problemas de Andalucía, no de Cataluña. Y en segundo lugar, la gran sorpresa, sobre todo en la segunda semana de campaña, que fue Vox. Un partido que, como pudimos ver, estaba creciendo en la sombra, en cierta medida, pero no con las cifras que posteriormente obtuvo, pero que apareció en el debate cuando Susana Díaz lo menciona, se habla de Vox, empieza a hablar de Vox, y como Narciso Michavila nos trasladó el mismo domingo de las elecciones y en el postelectoral de su compañía GAT3, pudimos ver cómo Vox iba creciendo durante toda la semana. Mientras teníamos un apagón de sondeo, Vox crecía hasta los 12 parlamentarios obtenidos el domingo, una sorpresa que nadie se la podía esperar. Sorpresa que se trasladaba al tercer punto, las elecciones. Los sondeos que teníamos básicamente vaticinaban otra victoria del PSOE, una victoria que el PSOE le permitiría elegir si gobernar con
de nuevo con Juan Marín, que había prometido que no iba a volver a gobernar con su sonadía, o con Teresa Rodríguez, con la que tiene una rivalidad encarnizada, por lo que quizás el escenario nos planteaba los pactos postelectorales, pero la victoria del PSOE parecía clara. Y además un vuelco electoral, porque no solo se produce la sorpresa de Vox, fundamental para ese vuelco, sino que el Partido Popular resiste, pasa de 33 a 26 parlamentarios, y Ciudadanos crece, duplica sus parlamentarios, obteniendo la mayoría de ellos del Partido Socialista. En cuanto a la literatura académica que encontramos para el caso de Andalucía, vemos 4 ejes principales. Por un lado, la tradicional identificación partidista con el PSOE, explicada por Montaves, Ortega y demás durante bastantes artículos muy interesantes, que son la mayor fuente de información bibliográfica que tenemos para el comportamiento electoral de los andaluces y de las andaluzas. Vemos cómo esa identificación partidista se debilita en los últimos años. Podría ser uno de los aspectos que propició este resultado electoral. En segundo lugar, vemos sobre todo la tesis doctoral del profesor Trujillo y varios artículos también de Trujillo, García y Pola y Ortega, que señala el arraigo territorial de los municipios pequeños con el PSOE. En los municipios más pequeños, podemos hablar de los municipios menores a 2.000 habitantes, los municipios menores a 10.000 habitantes, el PSOE es un partido muy dominante. También hay ciertas críticas donde se puede hablar incluso de clientelismo, pero para lo que a nosotros no es relevante es que el PSOE en estos municipios suele obtener unos guarismos en torno al 60-65% de votos. En tercer lugar, los andaluces y las andaluzas manifiestan una ideología de centro-izquierda, en su mayoría, una ideología que en el reciente barómetro del Centro de Estudios Andaluces, publicado ayer, podíamos ver cómo se habla de un realinamiento ideológico desde el 4, 4,5 tradicional de los andaluces hasta un 5,25. No sabemos qué fiabilidad podemos dar a esto o si es simplemente fruto de un sesgo a la muestra, pero ahora mismo estamos en una situación que no podemos hablar en estos términos, pero de momento manifestamos esto porque la literatura aún no ha demostrado ese realinamiento ideológico. Es decir, vemos un voto ideológico que también explica la mayoría de victorias del Partido Socialista y como el cierto peso de la izquierda. Y por último, en cuanto a la identidad nacional, otro aspecto que nos ha parecido muy relevante al concurrir una coalición de izquierda regionalista es que, por un lado, vemos cómo el Partido Socialista, los andaluces y en cierta medida Andalucía defendían un modelo territorial actual, pero en estas elecciones la derecha pudo conseguir ser esa defensora del modo territorial y de la identidad dual debido a que Cataluña y al nacionalismo catalán quizás estiró el debate hacia la independencia. En cuanto a la metodología, vamos a explicar de manera muy breve. Hemos trabajado tanto con discursos de políticos y políticas representantes de los partidos de izquierda, como con los datos del Centro de Investigación Sociológica, concretamente el Barómetro Postelectoral de Andalucía. Es decir, podemos hablar de una metodología mixta. Por un lado, nos hemos acercado mediante el programa SPSS a los datos electorales y por otro lado hemos visto los discursos mediante cuestionarios estandarizados, entrevistas telefónicas a una serie de políticos que veremos con posterioridad. También me gustaría cargar la aplicación del aprendizaje obtenido en las prácticas curriculares. Al realizar la ANAD en Andalucía, pues pude aprender cómo funciona el grupo parlamentario y diversos mecanismos que me parecieron interesantes también para aplicar en esa investigación. Por otro lado, el caso del coronavirus, que ha en cierta medida perjudicado la oportunidad de hacer una entrevista en profundidad a perfiles tan interesantes como hubiera sido la propia Teresa Rodríguez. Y por último, queremos profundizar en los ejes de la literatura comentados en la diapositiva anterior. Siguiendo con la metodología, el cuantitativo aquí lo explicamos de manera muy breve. Lo que hemos trabajado es con Adelante Andalucía, el Partido Socialista de Andalucía, e introduciendo la abstención, aunque reconocemos que la abstención se ha introducido más como algo descriptivo que como algo explicativo, y sobre todo el uso de variables sociodemográficas y políticas para establecer un perfil del votante. En cuanto a lo cualitativo, que esto quizás sea más relevante, aquí tenemos los políticos y las políticas que han sido entrevistados y consultados para esta investigación y el partido cargo al que representa. Por eso tenemos representación del Partido Comunista de Andalucía, de Izquierda Unida, de Adelante Andalucía, de Más País, que no concurre en las elecciones andaluzas, pero queremos que ahora mismo es un partido que aparece en la escena de la izquierda andaluza, y del Partido Socialista de Andalucía, concretamente por su parlamentaria Noemí Cruz. En cuanto a la discusión de los resultados, vemos un perfil sociodemográfico entre Adelante Andalucía y el Partido Socialista muy diferente. Un perfil sociodemográfico que en cierta medida nos puede hacer ver como que no existe competición en torno al perfil sociodemográfico. ¿Por qué? Mientras Adelante Andalucía obtiene un cierto peso en los municipios mayores de 50.000 habitantes, el PSOE es muy fuerte, como comentábamos con anterioridad, en los municipios mayores de 1.000 habitantes. El votante del PSOE, su mayoría reside en votantes sin estudios o con estudios primarios, y en cambio Adelante Andalucía
posee una buena base de votantes con formación profesional y superiores. El PSOE destaca el apoyo de la mujer, tiene un voto con un sesgo no muy grande, pero sí un sesgo femenino. En cambio, en Andalucía tiene un sesgo masculino. Y después la edad. La media edad también nos parece interesante, ya que el PSOE tiene un votante con una media edad de 55 años, con una gran fortaleza entre los pensionistas y los jubilados. Y Adelante Andalucía tiene, por así decirlo, votantes de adultos jóvenes. Por último, el PSOE destaca en los obreros no cualificados y los obreros cualificados, mientras Adelante Andalucía destaca en las clases medias y en las clases altas. Sin embargo, cuando vemos las preferencias políticas de estos votantes, vemos que pese a sus diferencias sociodemográficas, sus preferencias políticas son similares. El votante de Andalucía se siente tan español como andaluz, el del Partido Socialista también. El votante de Andalucía está a favor de mantener o quizás profundizar, como se apuntaba en el caso de Cataluña, en el estado de la autonomía. Hablamos con profundizar a poder obtener la posibilidad de la independencia o un estado federal dentro de España. Y el votante del PSOE es más continuista con el modelo de las comunidades autónomas. Y en cuanto a su colocación ideológica, vemos cómo el Adelante Andalucía está en la extrema izquierda o en la izquierda, manteniendo los votantes clásicos de Izquierda Unida y Podemos, y el del PSOE se coloca en el centro izquierda y en la izquierda. Aquí podemos ver una visual de dos variables que me han parecido muy interesantes, ya que reflejan cómo el votante de Adelante Andalucía y del PSOE no llegan a converger, sino simplemente siguen trayectorias divergentes. En cuanto al nivel de estudio, vemos cómo el PSOE arrasa, la palabra es arrasa, entre los ciudadanos, entre los andaluces y las andaluzas sin estudios, teniendo un 42%. En cambio, Adelante Andalucía no alcanza ni siquiera el 5%. Esto se repite en la educación primaria, obteniendo el PSOE un 36%, más de un tercio de los votantes, y Adelante Andalucía un 5,5%. Ya a partir de ahí, la curva del PSOE empieza a ser descendente conforme aumenta el nivel de estudio y la Adelante Andalucía ascendente, obteniendo un 24,5% en la segunda y la primera etapa y Adelante Andalucía un 7,5%. Y ya se invierten los papeles, cuando pasamos a la segunda etapa, a la formación profesional y a los estudios superiores, siendo Adelante Andalucía un partido con más apoyo que el Partido Socialista en esta categoría. En cuanto al estatus social, ocurre un fenómeno muy similar. En los obreros cualificados y los obreros no cualificados, atención a la abstención, que como vemos es bastante relevante, el Partido Socialista obtiene 3 veces más apoyo que Adelante Andalucía, a lo que se invierte cuando miramos a la clase alta, la clase media alta, donde Adelante Andalucía sí gana al Partido Socialista. En la nueva clase media encontramos una situación más emparejada y en las 10 clases medias el Partido Socialista también cuadriplica a Adelante Andalucía. Como vemos, es importante la abstención para ver cómo la abstención de las personas sin estudios primarios y secundarios, igual que los trabajadores, los obreros cualificados de las 10 clases medias, es mucho más elevada que en las clases más altas, las clases más pudientes y en la gente con estudios más formada. En cuanto a la discusión de estos resultados, podemos ver cómo el PSOE mantiene su hegemonía en los municipios menores a 2.000 habitantes, aunque, como vamos a ver ahora, esa hegemonía en cierta medida decae. No decae en que otros partidos consiguen ganar, sino en que pierde arraigo territorial. Sin embargo, la abstención en los municipios intermedios, podemos hablar aquí de las ciudades dormitorios, alcanza el 46% dentro del centro izquierda, es decir, una abstención récord, una abstención inédita en la historia de Andalucía y que refleja como quizás la izquierda se dejó de muchos votos y muchas oportunidades de volver a mantener la hegemonía de Andalucía en estas ciudades. Y por último, en Adelante Andalucía obtiene sus mejores resultados en las ciudades de Sevilla y Málaga, es decir, las ciudades más grandes, en las grandes urbes andaluzas, obteniendo un residual apoyo en otras comunidades, en otros territorios. En cuanto a la preferencia territorial, la ideología y el voto, podemos ver cómo Adelante Andalucía logra ganar, no por mucho margen, pero sí logra obtener más apoyo que el Partido Socialista entre los autonomistas. Los autonomistas lo hemos considerado aquellos que están a favor de profundizar en el estado de la autonomía en todo el espacio de la izquierda. Pero vemos una cosa bastante relevante. La derecha es capaz de obtener votos entre los centralistas de izquierda. Los centralistas hemos considerado aquellos que están a favor de descentralizar competencias dentro del estado autonómico. Y aquí, sobre todo, hablamos de la derecha, en concreto hablamos del Partido Ciudadanos, que logra obtener un cierto apoyo tanto en el centro izquierda como incluso entre votantes de izquierda. Por último, la abstención en la izquierda es muy superior a la derecha, sobre todo entre aquellos centralistas a favor de descentralizar competencias y entre los continuistas, aquellos a favor de mantener el estado de autonomía. Como hipótesis, como comentábamos desde el inicio, creemos que Cataluña puede estar detrás de ellos. En cuanto a lo que piensan nuestros políticos, entrando en sus discursos antes de terminar,
encontramos varios puntos que aparecen repetidos en las preguntas que le hicimos. Por ejemplo, Ernesto Alba nos insistía en la crisis del estado del bienestar, crisis del neoliberalismo, necesidad de nuevas políticas de bienestar, de desarrollar un estado del bienestar más sólido, y habla del clientelismo del PSOE. Isma Nieto, Inmaculada Nieto, portavoz actualmente de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, nos habla de la falta de arraigo territorial y de la división interna de la Andalucía. Y además, volvió a hacer hincapié en el clientelismo del Partido Socialista. Pilar González Modino, senadora de Andalucía en la actualidad, nos habla del desencanto, de la última letra del PSOE. Ella apuntaba a la desafección, a la crítica a la corrupción, al descontento del votante del PSOE más de izquierda por el pacto con Ciudadanos. Hay diversos factores que ella apuntaba a una derealización del Partido Socialista Obrero Español. Esperanza Gómez Corona, antigua senadora de Andalucía, actualmente líder de Más País, volvía a apuntar al clientelismo del Partido Socialista. Cuando estos políticos apuntan al clientelismo, hacen más referencia al comportamiento electoral orientado a esa clientelización del voto que a que eso fuera la causa, para comentar. Y introduce el proceso. Ella cree que el proceso cambia la política autonómica de Andalucía y hace que el votante de centro izquierda y de izquierda quizás se vea interpelado por fuerzas como Ciudadanos. Y por último habla del cierto sesgo de izquierda ante Andalucía al estar formado por anticapitalistas y nacionalistas andaluces, lo que le aleja de la posibilidad de cautivar o de contentar al votante que el Partido Socialista se deja en el centro izquierda. Por último, Noemí Cruz nos apuntaba a un exceso de confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas, incluso de su propio partido, al creer que esa victoria estaba hecha por los sondeos, las encuestas y el ambiente en las calles. Quizás eso lleva a cientos de miles de votantes a mantener su casa, y también apuntaba al proceso, como algo que recodifica los códigos de la política autonómica andaluza. Como conclusiones, en torno a la competencia entre Andalucía y el Partido Socialista, podemos ver cómo Andalucía sí logra competir, que quizás fuera el objetivo de la coalición, entre aquellos andaluces que manifiestan una identidad dual o una identidad andalucista, una entidad más orientada a Andalucía, pero eso no, como vimos, no consiguió atraer al votante descontento del Partido Socialista. Los políticos y las políticas tienen diferentes visiones por el 2 de diciembre, como podríamos esperar, cada posición política es diferente. Y aunque la Andalucía tiene un perfil socioeconómico bastante diferenciado al del PSOE, las características sociopolíticas, las preferencias sociopolíticas de esos votantes son similares. Entonces, como vemos, estos partidos no apelan a votantes diferentes, sino al mismo votante, en cierta medida. Y por último, parece que la cuestión catalana pudo influir en la competición electoral en la izquierda, en la abstención que vimos, en la desmovilización de los votantes de centro izquierda y de izquierda, y en un cierto, hablamos de cierto porque nos harían falta más datos y trabajar con otros programas estadísticos al margen del SPSS, de un trasvase de votos a la derecha. Es decir, en conclusión, creemos que habría que seguir investigando sobre Cataluña, que podemos ver cómo el comportamiento electoral de los votantes de centro izquierda y de izquierda centralistas pudo influir bastante, y creemos que quizás haya que, como hemos visto en otros compañeros y otros artículos, incidir en la desafección y en el descontento del votante socialista con su partido. Muchas gracias por todo. Espero que esta ponencia haya resultado estimulante y estoy encantado de responder las preguntas que tengáis que hacer. Muchas gracias por su atención. Un abrazo.